Cuando estaba embarazada de 7 meses, su primer amor regresó. Le di la oportunidad de cambiar de opinión, pero aún así me dejó. En la boda, alcancé a ver el teléfono de Mateo iluminándose con un mensaje. Mateo, me amaste durante 6 años. Ahora que he vuelto, ¿renunciarías a todo y empezarías de nuevo conmigo? Su respuesta fue rápida. Lo haré. Por un momento, fue como si el mundo a mi alrededor se congelara, el frío penetrando en mis huesos. ¿Realmente mis 7 años de compañía palidecían en comparación con la presencia de esa mujer? Me quedé allí, embarazada de 7 meses, y le pregunté a Mateo su opinión sobre el vestido de novia que debería elegir. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Al extender la mano para tocar su brazo, apenas lo rocé antes de que instintivamente se apartara. El rechazo me hizo tambalear hacia atrás. Aturdida, lo miré fijamente, tratando de... Él parpadeó, aparentemente sorprendido, antes de forzar una sonrisa. Perdón, amor, solo estaba pensando en el trabajo. Me quedé en silencio por un momento. ¿Puedo tomar prestado tu teléfono para llamar a mi mamá? Dudó, pero finalmente me lo entregó. Luego lo envié abajo a buscar un trozo de pastel para mí. Durante 7 años había confiado completamente en él. Nunca revisé su teléfono ni una sola vez. Él también sabía que nunca dudé de él. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla antes de tocar sus mensajes. Fijado en la parte superior había un chat etiquetado como Lucía. Con manos temblorosas abrí la conversación. Mientras leía sus mensajes, mi mente se quedó en blanco y mis manos temblaban incontrolablemente. Mateo, me amaste durante 6 años. Ahora que he vuelto, ¿renunciarías a todo y empezarías de nuevo conmigo? Y su respuesta fue breve. Lo haré. Sentí como si me hubieran sumergido en un abismo helado. Mis 7 años de amor y devoción fueron borrados por su regreso. La amargura dentro de mi corazón era casi insoportable. Cuando regresó arriba con el pastel, su mirada se deslizó brevemente sobre mis ojos enrojecidos y el teléfono en mi mano. Le arrojé el teléfono de vuelta, limpiando las lágrimas que se habían escapado a pesar de mis mejores esfuerzos. Aparté mi rostro, sin querer hablar con él. Sin embargo, Mateo reaccionó como si nada hubiera pasado. El Mateo que yo conocía nunca habría ignorado mis lágrimas. Cada vez que peleábamos, en el momento en que mis ojos se humedecían, me atraía hacia sus brazos, limpiando tiernamente mi rostro mientras suspiraba. No llores, mi pequeña dulzura. Tú ganas. Me rindo. Pero ahora simplemente se alejó, con la cabeza agachada mientras escribía algo en su teléfono, una leve sonrisa tirando de sus labios. No quiero probarme más vestidos, dije fríamente limpiando los restos de mis lágrimas. Está bien, su voz fue indiferente mientras respondía sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Se dio la vuelta y salió de la tienda, sin molestarse en ofrecerme, su prometida embarazada, ningún apoyo. Mientras luchaba por seguirlo en el coche, me apoyé contra la ventana, viendo el paisaje pasar borroso. Mi corazón se sentía como si hubiera sido destrozado, con vientos helados atravesando la herida abierta, helándome hasta los huesos. Lucía ha vuelto, ¿verdad? Traté de mantener mi voz firme, pero temblaba como una hoja de otoño que amenazaba con caer. Las lágrimas caían por mi rostro, incontrolablemente calientes y pesadas. El repentino chirrido de los frenos me lanzó hacia adelante. Apenas logré proteger mi vientre con mis manos, evitando por poco un desastre. Miré a Mateo, su rostro frío y sin remordimientos. Se frotó las sienes y me frunció el ceño, su tono lleno de impaciencia. Solo estaba tratando de consolar a Lucía, eso es todo, nada más. ¿Consolarla? ¿Esta era su idea de consolar? Resulta que ella era su exnovia. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me mordía el labio, el nudo en mi garganta haciéndose más pesado. ¿Y la boda? ¿Todavía la tendremos en 3 días? Logré decir entrecortadamente, mi mano instintivamente acunando mi vientre. Sí, respondió firmemente. Finalmente tomó un pañuelo y secó mis lágrimas, su voz suavizándose mientras me persuadía. No llores, es mi culpa. Me equivoqué. No volverá a suceder. Lo prometo. Confía en mí, ¿vale? Aparté su mano, su toque repentinamente insoportable. Ya no quería casarme con él. El pensamiento floreció como una enredadera venenosa, envolviéndome con fuerza y llenándome de desesperación y dolor. Esos dulces recuerdos de nuestros 7 años juntos pasaron por mi mente en un torrente abrumador. Sollocé incontrolablemente, mis hombros temblando. Mi bebé me pateó como si protestara por mis pensamientos. No podía ser egoísta. Mi hijo merecía un padre, sin importar cuán imperfecto fuera. Cerré los ojos, tomando un respiro profundo para calmarme. Bien, la tensión en el rostro de Mateo se alivió. Tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos mientras me miraba con una seriedad inusual. Carmen, si algún día llega el momento en que te fallo,
Que yo encuentre, Mateo era el chico dorado de nuestra universidad. Era brillante, rico y llamativamente guapo. Era arrogante, rebelde y siempre mantenía la cabeza en alto. Sin embargo, se enamoró a primera vista de la deslumbrante belleza de la reina del campus, Lucía, alguien como yo que tenía la duda grabada en los huesos desde la infancia. La presencia de Mateo era peligrosamente cautivadora, pero yo era solo una de las tantas chicas corrientes que lo admiraban en secreto desde lejos. Nunca pensé que nuestras vidas se cruzarían hasta que un día Lucía se encontró un heredero más rico y dejó a Mateo. Esa noche, Mateo se emborrachó en la azotea, como una acosadora. Me escondí en un rincón, observándolo. Sus ojos enrojecidos estaban llenos de lágrimas mientras se ahogaba en alcohol. El viento era fuerte, soplando constantemente su camisa blanca. Tambaleándose sobre sus pies, se balanceó inestablemente en las ráfagas. Sus ojos estaban nublados, rebosantes de dolor y desesperación. De repente, giró la cabeza hacia mi escondite. Su voz baja y fría, impregnada de agonía reprimida. ¿Cuánto tiempo planeas esconderte? Me quedé helada. Luego salí torpemente de las sombras, retorciendo mis manos nerviosamente. Me paré frente a él, echando un vistazo rápido a su rostro antes de bajar los ojos al suelo. Mi corazón latía tan salvajemente que sentía que podría estallar fuera de mi pecho. ¿Necesitas algo? Tartamudeé, mi voz temblando. No me siento bien. Ayúdame a llegar a un hotel, dijo sin rodeos. Toma, esto es por las molestias. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó un fajo de billetes. Por la pinta, era una oferta generosa. Rápidamente sacudí la cabeza, negándome a tomarlo. Él me miró por un momento antes de soltar una risa burlona. Solo tómalo. No me gusta deberle a nadie. Mateo claramente había bebido mucho. Sus pasos tambaleantes. Se apoyó pesadamente en mí mientras lo ayudaba a caminar. El aroma del alcohol y su colonia haciendo que mi cara se acalorara. Reservé una habitación para él. Lo guié adentro y lo ayudé a llegar a la cama. Justo cuando estaba por irme, me agarró del brazo. Cuando me volví, sus ojos, profundos e indescifrables, se clavaron en los míos. Me quedé paralizada, sin saber qué decir, pero de repente me atrajo hacia sus brazos, inmovilizándome debajo de él. Su hermoso rostro se cernía a centímetros del mío, y antes de que pudiera gritar, sus labios me silenciaron. Lo que siguió fue caos, una noche que nunca podría olvidar. A la mañana siguiente, la vista de sangre en la sábana me hizo entrar en pánico, y huí de la escena. Minutos después de salir del hotel, recibí una transferencia bancaria de $500,000. El remitente era Mateo. En ese momento, mis emociones eran un desastre enredado. A los 13 años, mi padre había sido atropellado por un camión mientras me empujaba fuera del peligro. Sus piernas quedaron aplastadas, dejándolo permanentemente discapacitado y requiriendo amputaciones. Estudié incansablemente, esperando entrar en una buena universidad y conseguir un trabajo bien pagado para poder costear las prótesis para él. Y ahora, después de una noche con Mateo, ese sueño estaba repentinamente al alcance. Empecé a evitarlo, no queriendo ninguna conexión con él. Verlo me recordaba la humillante transacción y los frágiles restos de mi dignidad. Pero Mateo era implacable. Su persecución hacia mí se convirtió en la comidilla de todo el campus. Un día se paró frente a mí, sosteniendo un ramo enorme, mirándome con una expresión sincera. ¿Quieres ser mi...? Me gustas mucho. Su voz era baja y suave, llevando un tono casi tierno. Contra mi mejor juicio, asentí. A medida que nuestra relación crecía, noté algo inquietante. A veces cuando me miraba, su mirada se volvía distante, como si estuviera mirando a través de mí hacia alguien más. Lucía era impresionante y vibrante, una belleza perfecta. Yo era solo una versión pálida y diluida de ella. El pensamiento me carcomía hasta que finalmente me derrumbé. Luchando contra las lágrimas, lo confronté. Mateo, si todavía te gusta Lucía, ve con ella. No quiero ser el reemplazo de nadie. Él se congeló, la culpa brillando en sus ojos, antes de atraerme hacia un abrazo feroz, sosteniéndome como si quisiera fundirnos en uno. Eres mi única, murmuró suavemente, sus labios rozando mi oreja. Nunca has sido el reemplazo de nadie. Durante los siguientes 7 años permanecimos juntos. Una vez me prometió, me casaré contigo algún día. Pase lo que pase, te haré mi esposa. Esos dulces y hermosos recuerdos parecían haber sucedido solo ayer. Miré a Mateo aturdida y asentí. Era el penúltimo día antes de la boda. La mano de Mateo descansaba sobre mi vientre mientras me presionaba contra la pared, sus besos apasionados y consumidores. El sonido de golpes en la puerta rompió el momento, y él abrió. Lucía estaba allí, su mirada feroz mientras se posaba en mis mejillas sonrojadas y mi respiración agitada. Su pecho se agitaba con emoción. Me voy a casar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo.
encendiendo un cigarrillo con indiferencia. A través del humo arremolinado, los ojos de Lucía se enrojecieron y una única lágrima se deslizó por su delicado rostro. De repente, se arrojó a los brazos de Mateo, su voz temblando con sollozos teñidos de desesperación y anhelo. Mateo, traté de olvidarte, pero no pude. Después de conocer a tanta gente, me di cuenta de que eres a quien verdaderamente amo. Mateo permaneció en silencio. Suavemente la apartó de su abrazo, su expresión desprovista de calidez, su mirada fría e inflexible. Pero Lucía, ya no te amo. Lucía tropezó, cayendo al suelo. Su rostro se volvió pálido mientras lo cubría con sus manos, las lágrimas corriendo entre sus dedos. ¿Entonces estoy destinada a extrañarte, Mateo? No puedo aceptar esto. Me amaste tanto una vez. Levantó su rostro manchado de lágrimas, sus labios mordidos hasta sangrar, su apariencia frágil capaz de conmover el corazón de cualquiera. La tristeza en el aire alcanzó su punto máximo. Mateo frunció profundamente el ceño, su mirada fija en ella como si estuviera atrapado en un recuerdo. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero no salieron palabras. El cigarrillo entre sus dedos se consumió hasta las cenizas, pero no sintió ningún dolor, como si sus sentidos se hubieran adormecido. Lucía se limpió las lágrimas desordenadamente y se fue con agonía. Mateo instintivamente extendió la mano para detenerla, pero dudó, mirándome. Su mano cayó de nuevo a su lado. Ella se fue, pero se sentía como si se hubiera llevado su corazón con ella. Estuvo distraído todo el día. Si ya no quieres estar conmigo, no tenemos que casarnos, dije, suprimiendo la amargura que arañaba mi pecho. Mis puños se apretaron con fuerza, las uñas clavándose en mis palmas. Sin embargo, no sentí dolor. Su espalda se tensó, su respiración se aceleró, y un destello de pánico cruzó su rostro. Se apresuró hacia adelante y me envolvió fuertemente en sus brazos como si temiera que desapareciera. Su voz habitualmente tranquila temblaba de miedo. Carmen, eres tú a quien he elegido como mi esposa. Pase lo que pase, me casaré contigo. Si me dejas, será como si estuviera muerto. ¿Y Lucía? Parece que te importa bastante, dije. No es ella quien me importa. Son los recuerdos de esa parte de mi juventud. Carmen, la única persona que realmente amo eres tú. Mateo me suplicó una y otra vez. Él sabía que lo amaba. Sabía que no podía evitar sufrir por él. Sabía que eventualmente cedería de nuevo. Pero esas imágenes de él preocupándose por Lucía se repetían en mi mente, apuñalando mi corazón y haciendo difícil respirar. Cerré los ojos. Contuve las lágrimas y pregunté con voz temblorosa: Mateo, ¿serás un buen? Él asintió solemnemente, su expresión sincera, y presionó un suave beso en mi frente. Carmen, confía en mí. Te daré un hogar feliz. Me esforzaré por ser un buen padre y un buen esposo. Mi mayor deseo ahora es envejecer contigo. Hoy era el último día de la cuenta regresiva para nuestra boda. Mateo fue especialmente gentil conmigo. Lo miré mientras me pelaba el pomelo, y mi inquietud crecía incontrolablemente. Mateo, te daré una última oportunidad. ¿Estás seguro de que quieres casarte conmigo?, pregunté. Si no apareces el día de la boda, me pondrás a mí y a mis padres en una situación extremadamente vergonzosa. Mateo me frotó la cabeza y me interrumpió molesto. Soy tu esposo. Si no te acompaño a la boda, ¿quién lo hará? Cálmate. Todo estará bien. Llegó el día de la boda. Me paré en el escenario con mi vestido de novia blanco, mi vientre de 7 meses haciendo difícil moverme, pero Mateo aún no había aparecido. Gotas de sudor frío se formaron en mi frente mientras el pánico... De repente, tomando un respiro profundo, lo llamé. Contestó rápidamente. Todos te están esperando. ¿Por qué no estás aquí todavía? Mi voz era apresurada, teñida de ansiedad e irritación. Hubo un largo silencio al otro lado antes de que su voz profunda lo rompiera. Carmen, lo siento, no puedo darte felicidad. Olvídame, Mateo. Date prisa. No puedo esperar. Mis palabras fueron interrumpidas por el inconfundible sonido de los gemidos entrecortados de una mujer a través del receptor. Me quedé helada. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Una inquietante calma se apoderó de mí. Me salpiqué agua fría en la cara en el baño, mirando mi reflejo. La calma fugaz se había ido, reemplazada por una marea de emociones. Quería llorar, pero no salían lágrimas. Lo absurdo de todo era casi risible, pero tampoco podía soltar una risa. ¿Por qué me haría esto? Le había dado oportunidad tras oportunidad de cambiar de opinión. Sin embargo, eligió humillarme el mismo día que había puesto todo mi corazón en planear. La opresión en mi pecho se volvió insoportable.
las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero no me atreví a llorar. Apretando los dientes, contuve las lágrimas. Regresé al lugar de la ceremonia. Mientras caminaba por los pasillos decorados con flores blancas que ahora parecían burlarse de mí, noté que mi teléfono seguía vibrando insistentemente en el bolsillo del vestido. Lo ignoré. En ese momento, nada importaba más que mantener la compostura frente a todos los que esperaban ansiosamente el inicio de una boda que no sucedería. El vestido me pesaba como si estuviera hecho de piedra. Cada paso era un esfuerzo monumental. Las perlas cosidas a mano, que mi madre había insistido en agregar como algo prestado, ahora parecían cadenas que me arrastraban hacia abajo. Mi vientre de 7 meses, que hasta hace unas horas era motivo de orgullo y felicidad, ahora se sentía como un recordatorio cruel de todo lo que estaba perdiendo. Al entrar al salón, el murmullo de las conversaciones cesó gradualmente. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas con lástima, otras con curiosidad morbosa. Mi madre se acercó rápidamente, su rostro contraído de preocupación, sus manos temblorosas intentando alcanzarme. «Carmen, mi niña», comenzó, pero levanté la mano, pidiendo silencio. El aire pesado del salón parecía asfixiarme. Caminé hasta el altar improvisado, donde minutos antes imaginaba que comenzaría una nueva vida. Ahora estaba a punto de cerrar un capítulo de la peor manera posible. Las flores que decoraban el altar, rosas blancas y lirios, comenzaban a marchitarse bajo las luces calientes, como si incluso ellas sintieran la tristeza del momento. «Agradezco la presencia de todos», comencé, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Pero no habrá boda hoy». Los murmullos comenzaron instantáneamente. Vi a algunas personas sacando sus teléfonos, probablemente para registrar el momento de la novia abandonada. Que lo registraran. Ya no tenía nada que perder. Las palabras de Mateo aún resonaban en mis oídos. «Carmen, lo siento, no puedo darte felicidad». Fue entonces cuando noté algo extraño. Entre los invitados, cerca de la puerta trasera, estaba una figura que no debería estar allí, Lucía, pero había algo diferente en ella. No era la misma mujer seductora y confiada que había visto días antes. Su rostro estaba pálido, casi verdoso, y una de sus manos reposaba protectoramente sobre su vientre. En ese momento, como si un rayo me hubiera golpeado, todas las piezas encajaron. Las náuseas matutinas que había notado en Lucía cuando apareció en nuestra casa, la forma en que Mateo cambió completamente después de esa visita, la urgencia en sus mensajes, los encuentros secretos que ahora tenían un nuevo significado. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía también estaba embarazada, y por la forma en que sostenía su vientre, aún imperceptible bajo el vestido suelto, no había duda de quién era el padre. Mi bebé pateó, como si sintiera mi agitación. Instintivamente, llevé la mano a mi propio vientre, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. 2 mujeres, 2 bebés, un mismo hombre. La ironía de la situación era casi palpable. El destino tenía un sentido del humor retorcido. Lucía hizo ademán de acercarse, pero se detuvo al ver mi expresión. No había odio en mi mirada, solo un profundo agotamiento. Éramos 2 víctimas de un mismo engaño, aunque de maneras diferentes. Los susurros a mi alrededor aumentaron cuando la gente comenzó a notar nuestro intercambio de miradas. «La boda está cancelada», anuncié finalmente, mi voz resonando por el salón. «La fiesta, sin embargo, ya está pagada. Por favor, siéntanse libres de aprovecharla». Mientras las personas procesaban mis palabras, saqué mi teléfono. Había decenas de mensajes y llamadas perdidas de Mateo. El último decía simplemente: «Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. Demasiado tarde. Mateo». Ya sabía lo suficiente. Salí del salón con pasos firmes, ignorando los llamados de mi madre y los flashes de los teléfonos. En el estacionamiento, me detuve un momento, respirando profundamente el aire frío de la tarde. Mi vestido de novia, elegido con tanto cariño, ahora parecía pesar 1 tonelada. Las nubes grises se acumulaban en el horizonte, amenazando con lluvia, como si el clima quisiera hacer eco de mi estado de ánimo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. No necesité voltearme para saber quién era. «¿Cuántos meses?», pregunté, aún de espaldas. «5», la voz de Lucía respondió, temblorosa. «Lo descubrí después de que él ya estaba contigo». Cerré los ojos, haciendo cálculos mentalmente. Nuestros hijos nacerían con solo 2 meses de diferencia. 2 criaturas inocentes, vinculadas por un padre que no supo honrar ninguna de sus promesas. El destino tenía una manera cruel de unir a las personas. «¿Él lo sabe?», pregunté, finalmente volteándome para mirarla. «Lo supo ayer». Lucía parecía más pequeña, más frágil. Sus ojos, normalmente brillantes y seguros, estaban apagados y rojizos por el llanto. Por eso no vino hoy», completé. El silencio que siguió fue ensordecedor. 2 mujeres embarazadas, paradas en el estacionamiento de un salón de fiestas, unidas por la traición del mismo hombre. Si no fuera tan doloroso,
Sería casi cómico. El viento movía suavemente nuestros vestidos, llevando consigo el eco de las risas y la música que salían del salón. Una banda sonora irónica para nuestro momento de revelación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, Lucía preguntó, su voz casi un susurro. Sus manos no dejaban de acariciar su vientre, un gesto protector que yo conocía bien. No lo sé, respondí honestamente, pero sé lo que no vamos a hacer, dejar que él destruya más de lo que ya ha destruido. En ese momento, mi teléfono vibró nuevamente. Era Mateo, una vez más. Miré la pantalla durante unos segundos antes de apagar el aparato completamente. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, mezclándose con las lágrimas que finalmente me permití derramar. Algunas decisiones necesitaban ser tomadas, pero no hoy. Hoy era el día en que mi boda debería haber sucedido. Hoy era el día en que descubrí que no era la única que llevaba un pedazo de Mateo dentro de mí. Hoy era el día en que todo cambió. ¿Tienes a dónde ir?, pregunté a Lucía, sorprendiéndonos a ambas con la pregunta. Ella dudó antes de responder. En realidad, no. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando nuestros vestidos, desdibujando el maquillaje cuidadosamente aplicado esa mañana. Pero ninguna de las dos se movió. Nos quedamos allí, bajo la lluvia, dos mujeres unidas por el destino de la manera más inesperada y dolorosa posible. La lluvia seguía cayendo cuando abrí la puerta de mi apartamento. Era extraño entrar con el vestido de novia empapado y con Lucía siguiéndome en silencio. El lugar que había decorado con tanto amor para compartir con Mateo, ahora parecía un museo de promesas rotas. El baño está al final del pasillo, dije mecánicamente, mientras me quitaba los zapatos mojados. Hay toallas limpias en el armario. Lucía asintió y caminó hacia el baño, sus pasos dejando pequeños charcos en el suelo. Me quedé allí, en medio de la sala, sintiendo el peso de mi vestido mojado y de todas las decisiones que me habían llevado a este momento. En la cocina, las copas para el brindis de la luna de miel seguían sobre la encimera. Las había comprado especialmente para la ocasión, grabadas con nuestros nombres y la fecha de hoy. Ahora parecían burlarse de mí. Con un movimiento brusco las tomé y las arrojé a la basura. El sonido del cristal rompiéndose fue extrañamente satisfactorio. ¿Estás bien?, la voz de Lucía me sobresaltó. Había salido del baño y ahora llevaba una de mis batas, su cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. Sin el maquillaje y la ropa elegante, parecía más joven, más vulnerable. No, respondí honestamente, pero supongo que tú tampoco. Nos quedamos en silencio, el sonido de la lluvia contra las ventanas creando una extraña atmósfera de intimidad forzada. Mi teléfono, que había vuelto a encender, vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi madre. «Hija, ¿dónde estás? Todos están preocupados. Mateo está aquí. Dice que necesita explicarte». Apagué la pantalla sin terminar de leer. No quería explicaciones, no ahora. «Él no sabe que estoy aquí», dijo Lucía, como si leyera mis pensamientos. Después de decirle lo del embarazo ayer, desapareció. No respondió mis llamadas hasta esta mañana, cuando me dijo que no podía casarse contigo, que necesitaba tiempo. Tiempo, repetí con amargura. 7 años juntos, un bebé en camino, y necesita tiempo. Y ahora resulta que hay otro bebé. Mi hijo se movió, como si respondiera a mi agitación. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. Lucía se sentó en el otro extremo, manteniendo una distancia prudente. «Nunca planeé esto», susurró. Cuando volví, solo quería verlo una última vez antes de irme del país. Una cosa llevó a la otra. «¿Por qué volviste?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Lucía respiró profundo antes de responder. «Mi padre está muriendo. Cáncer terminal. Quería arreglar las cosas con él antes de que... Ya sabes, Mateo fue mi primer amor». Y en un momento de vulnerabilidad, se detuvo, las palabras ahogándose en su garganta. Por primera vez vi más allá de la imagen de la mujer que había destruido mi vida. Vi a alguien tan perdida y asustada como yo. «¿Tu padre sabe del embarazo?». «No», respondió, limpiándose una lágrima. «No quiero que sus últimos días sean de preocupación. Ya tiene suficiente con su enfermedad». El silencio volvió a caer entre nosotras, pero era diferente ahora, menos tenso, más contemplativo. En el fondo, el sonido de la lluvia comenzaba a disminuir. Me levanté con dificultad y caminé hacia la cocina. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada de los pensamientos que amenazaban con abrumarme. «¿Té?», pregunté más por costumbre que por verdadera hospitalidad. «Sí, gracias», respondió Lucía, y luego agregó en voz baja. «Carmen, sé que no tengo derecho a estar aquí». «No, no lo tienes».
la interrumpí poniendo el agua a hervir. Pero nuestros hijos serán hermanos, y por mucho que me duela admitirlo, eso nos conecta de una manera que ninguna de las dos puede ignorar. El silbido de la tetera llenó la cocina. Mientras preparaba las tazas, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Carmen? La voz de la madre de Mateo sonaba angustiada. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre Mateo. Algo que sucedió hace años. Mi mano se congeló sosteniendo la taza de té. Lucía me miraba con una mezcla de curiosidad y temor. Te escucho, dije, poniendo el teléfono en altavoz. Lo que fuera a decir, Lucía también necesitaba escucharlo. La voz de la señora Herrera tembló al comenzar. Hace 7 años, cuando Mateo empezó a salir contigo, hubo un accidente. Algo que mantuvimos en secreto. Las palabras que siguieron cambiarían para siempre la forma en que veía no solo a Mateo, sino toda nuestra historia juntos. Cuando Mateo era más joven, comenzó la señora Herrera, su voz temblorosa a través del altavoz. Antes de conocerte, Carmen, él y Lucía tuvieron un accidente. Fue grave. Muy grave. Me senté lentamente, mi mano protegiendo instintivamente mi vientre. Lucía había palidecido, sus manos aferrándose a la taza de té como si fuera un ancla. Lucía perdió un bebé en ese accidente, continuó la señora Herrera. Estaba de 3 meses. Nadie lo sabía, ni siquiera Mateo. Ella se fue después de eso, sin decirle nada a nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Lucía, que ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Porque me avergonzaba, respondió Lucía, limpiándose las lágrimas. Era joven, asustada. Cuando perdí al bebé, sentí que había perdido mi última conexión con Mateo. No podía enfrentarlo. No podía decirle que había perdido a su hijo. Así que huí. La señora Herrera continuó. Mateo cambió después de eso. Se volvió más frío, más distante, hasta que te conoció, Carmen. Tú lo trajiste de vuelta a la vida. Pero ahora, comencé, tratando de procesar toda esta información. Ahora que sabe que Lucía está embarazada nuevamente, interrumpió la señora Herrera. Está reviviendo todo ese trauma. No está pensando con claridad. Lucía se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. La lluvia había cesado, dejando un cielo nocturno sorprendentemente despejado. Cuando descubrí que estaba embarazada esta vez, dijo sin voltearse. Sentí que era una segunda oportunidad, pero cuando vi lo feliz que eras con Mateo, lo completa que era tu vida. No quería destruir eso. Por eso no dije nada al principio. ¿Y por qué decirlo justo antes de la boda?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque mi padre empeoró, respondió, finalmente volteándose para mirarme. Los médicos dicen que le quedan semanas, tal vez días. Quería que conociera a su nieto, que supiera que no estaría sola cuando él se fuera. El sonido de pasos en el pasillo nos sobresaltó a ambas. Alguien estaba en la puerta. Los golpes suaves pero insistentes confirmaron nuestros temores. Carmen. La voz de Mateo atravesó la puerta. Por favor, abre, necesitamos hablar. Lucía me miró con pánico. Yo me quedé inmóvil, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Sé que Lucía está ahí contigo, continuó Mateo. Mi madre me dijo que les contó todo. Me levanté lentamente, cada paso hacia la puerta pesando como plomo. Pero antes de llegar, Lucía me detuvo. Espera, susurró. Hay algo más que necesitas saber. Algo que ni siquiera la madre de Mateo sabe. Los golpes en la puerta continuaron, pero la voz de Lucía, baja y urgente, captó toda mi atención. El accidente no fue un accidente. ¿Qué quieres decir con que no fue un accidente?, susurré, mientras los golpes en la puerta se hacían más insistentes. Lucía se acercó más, su voz apenas audible sobre el sonido de Mateo llamando desde el pasillo. Sus ojos, llenos de un dolor antiguo y profundo, se clavaron en los míos. El padre de Mateo, él descubrió lo del embarazo antes que nadie. Me citó en su oficina un día, comenzó Lucía, temblando visiblemente. Me ofreció dinero para desaparecer, mucho dinero. Cuando me negué, me amenazó con destruir la carrera de mi padre, que en ese entonces trabajaba para su empresa. Los golpes en la puerta cesaron repentinamente. El silencio que siguió fue más perturbador que el ruido. Carmen, por favor. La voz de Mateo sonaba rota, desesperada. Solo 5 minutos. Ignoré sus súplicas y me concentré en Lucía, que continuó su relato. Esa noche, después de la reunión con su padre, conducía hacia la casa de Mateo para contarle todo. Estaba decidida a enfrentarlos juntos, pero en la carretera su voz se quebró. Un auto negro me siguió durante kilómetros. Intenté perderlo, pero... El accidente, completé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca pude probarlo, continuó Lucía.
pero estoy segura de que fue él quien lo organizó. El auto negro desapareció después del impacto. Los investigadores lo clasificaron como un accidente por exceso de velocidad. Un ruido sordo contra la puerta nos sobresaltó. Sonaba como si Mateo se hubiera deslizado hasta el suelo, su espalda apoyada contra la madera. Cuando desperté en el hospital, prosiguió Lucía, había perdido el bebé. El padre de Mateo apareció en mi habitación sonriendo. Es mejor así, me dijo. Ahora puedes empezar una nueva vida, lejos de aquí. Me entregó un sobre con dinero y un pasaje de avión. ¿Mateo sabe esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Se lo conté ayer, respondió Lucía, después de decirle lo de este embarazo. Por eso se detuvo, tragando saliva. Por eso no apareció en la boda. Fue a confrontar a su padre. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje. Era una noticia de última hora. Empresario Ricardo Montero sufre infarto en su oficina. Estado crítico. Ricardo Montero, el padre de Mateo. Carmen. La voz de Mateo desde el otro lado de la puerta sonaba diferente ahora, cargada de una emoción que no podía identificar. Mi padre está en el hospital. Acaba de... Necesito... Me acerqué a la puerta, mi mano flotando sobre el picaporte. Lucía me siguió con la mirada, su rostro una máscara de preocupación y culpa. ¿Qué pasó en la oficina, Mateo?, pregunté a través de la puerta. El silencio que siguió fue largo, pesado. Lo confronté. Respondió finalmente. Sobre Lucía, sobre el accidente, sobre todo. Él se rió. Dijo que lo hizo por mi bien, que una chica embarazada arruinaría mi futuro. Cuando le dije que Lucía estaba embarazada de nuevo, que iba a ser padre otra vez, su voz se quebró. Se puso pálido, comenzó a sudar. Y entonces... el infarto. Completé. Los médicos dicen que es grave, continuó Mateo. Antes de perder el conocimiento, me miró y dijo, todo lo hice por ti, como si eso justificara... Abrí la puerta. Mateo estaba sentado en el suelo del pasillo, su traje de novio arrugado, su rostro marcado por lágrimas y una palidez enfermiza. Al verme, intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responder. No vine a pedirte perdón, dijo, mirándome con ojos enrojecidos. No merezco tu perdón. Vine porque necesitaba que supieras la verdad. Toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad, Mateo?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. La verdad es que soy un cobarde, respondió. Un cobarde que no supo proteger a la mujer que amaba hace 7 años y que ahora no supo proteger a la mujer con la que iba a casarse. Un cobarde que va a ser padre 2 veces y que no sabe cómo enfrentar esa responsabilidad. Lucía apareció detrás de mí y por primera vez, los 3 nos encontramos cara a cara. El aire parecía cargado de electricidad, de palabras no dichas y emociones contenidas. Tu padre está en el hospital, dije finalmente. ¿Deberías ir? No, respondió Mateo, poniéndose de pie con dificultad. Mi padre tomó sus decisiones, yo tomé las mías, y ahora tengo que enfrentar las consecuencias. Mi bebé se movió, como recordándome su presencia. El hijo de Lucía también estaría moviéndose en su vientre. Ajeno a todo este drama que lo rodeaba, estos niños, dije, poniendo una mano en mi vientre, no pidieron nacer en medio de esta situación. No pidieron un abuelo que organiza accidentes, ni un padre que huye de sus responsabilidades. Lo sé, respondió Mateo. Y por primera vez en todo el día, vi un destello del hombre del que me había enamorado. Y por eso estoy aquí. No para arreglar lo que hice, porque sé que es imposible, sino para... Un grito ahogado nos interrumpió. Lucía se había doblado sobre sí misma, sosteniendo su vientre. Algo está mal, exclamó, el pánico evidente en su voz. El bebé... Siento... Hay sangre. Las luces fluorescentes del hospital parpadeaban sobre nuestras cabezas mientras esperábamos noticias. El tiempo parecía moverse de forma diferente en este pasillo estéril, donde cada minuto se sentía como una eternidad. Mateo caminaba de un lado a otro, su traje de novio ahora completamente arrugado, manchado con la sangre de Lucía. En el otro extremo del pasillo, mi madre había llegado, todavía vestida para la boda, sus ojos alternando entre preocupación y confusión ante la escena que se desarrollaba frente a ella. No entiendo, susurró cuando me senté a su lado. ¿Por qué estamos aquí, preocupándonos por ella? La miré, buscando las palabras para explicar algo que ni yo misma entendía completamente. ¿Cómo explicarle que la mujer que había arruinado mi boda se había convertido, en cuestión de horas, en alguien por quien me preocupaba genuinamente? Antes de que pudiera responder,
Un código azul sonó por los altavoces. Un equipo de médicos corrió hacia la zona de cardiología. Mateo se congeló en su lugar, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. «Es la habitación de mi padre», murmuró, y sin decir más, corrió tras los médicos. Me quedé allí, dividida entre dos crisis, sintiendo el peso de decisiones que nunca pensé tener que tomar. Mi madre apretó mi mano. «Ve con él», dijo suavemente. Yo me quedaré esperando noticias de Lucía. El área de cardiología era un caos de actividad. A través de una ventana, pude ver a los médicos trabajando frenéticamente sobre el cuerpo de Ricardo Montero. Mateo estaba pegado al vidrio, sus manos presionadas contra el cristal, como si quisiera atravesarlo. Tiempo de muerte, 21:47. Escuché decir a uno de los médicos. Mateo se deslizó lentamente hasta el suelo, sus hombros temblando en silencio. Me arrodillé junto a él, sin saber qué decir. ¿Cómo consuelas al hombre que te abandonó en el altar cuando acaba de perder a su padre? Un padre que, según acabábamos de descubrir, había manipulado y destruido vidas por años. Él nunca se arrepintió, susurró Mateo, su voz ronca. Sus últimas palabras fueron: «Todo lo hice por ti». Hasta el final, creía que estaba en lo correcto. «Familia de Lucía Vega», llamó una doctora desde el otro extremo del pasillo. Nos levantamos automáticamente, unidos por una preocupación común que superaba nuestros problemas personales. La doctora nos miró con curiosidad, probablemente notando nuestras ropas de boda y la extraña dinámica entre nosotros. «El bebé está estable», anunció, provocando un suspiro colectivo de alivio. «Pero Lucía necesitará reposo absoluto durante el resto del embarazo. El estrés y la ansiedad provocaron un desprendimiento parcial de placenta. Fue afortunada de que llegaran a tiempo. ¿Hay riesgo de que...?» Mateo no pudo terminar la pregunta. «Si sigue nuestras indicaciones al pie de la letra, tanto ella como el bebé deberían estar bien», respondió la doctora. «Pero necesitará apoyo constante. ¿Tiene familia aquí?» «Su padre está en etapa terminal», respondí antes de que Mateo pudiera hablar. «Y su madre falleció hace años». La doctora frunció el ceño, claramente preocupada por la situación. «En ese caso, necesitaremos que alguien se responsabilice de su cuidado. No puede estar sola durante el resto del embarazo». «Yo me haré cargo», dije, sorprendiendo a todos, incluida a mí misma. «Carmen, no puedes», comenzó Mateo. «¿Por qué no?», lo interrumpí. «Estoy embarazada, no incapacitada. Mi apartamento tiene una habitación extra, y trabajar desde casa me da la flexibilidad necesaria». «Pero después de todo lo que pasó», insistió él. «Después de todo lo que pasó», dije firmemente, «estas criaturas son lo único que importa. Son hermanos, Mateo. Y si tú no puedes estar ahí para ellos, alguien tiene que estarlo». Los días siguientes fueron un torbellino de eventos y emociones contradictorias. El funeral de Ricardo Montero fue un asunto tenso, lleno de susurros y miradas furtivas. Los socios comerciales y amigos de la familia no sabían cómo reaccionar ante Mateo, que permanecía estoicamente de pie junto al ataúd, o ante mí, la novia abandonada que inexplicablemente seguía presente. Lucía fue dada de alta una semana después, y el proceso de mudarla a mi apartamento fue tan incómodo como cabría esperar. Mi madre casi sufrió un ataque cuando le conté mis planes. «¿Has perdido la cabeza?», exclamó. «Esa mujer destruyó tu boda». «No, mamá», respondí mientras organizaba la habitación de invitados. «Mateo destruyó mi boda, y su padre destruyó muchas vidas antes que la mía. Es hora de romper ese ciclo». La adaptación fue difícil al principio. Dos mujeres embarazadas, unidas por circunstancias trágicas, aprendiendo a convivir. Lucía pasaba la mayor parte del tiempo en cama, siguiendo estrictamente las órdenes médicas. Yo trabajaba desde casa, dividiendo mi tiempo entre mi trabajo como diseñadora gráfica y cuidar de ambas. Las noches eran las más difíciles. A veces, escuchaba a Lucía llorar en su habitación, no por Mateo, como podría esperarse, sino por su padre, que empeoraba día a día en el hospital. Una noche, me animé a entrar en su cuarto. «Mi padre preguntó por ti hoy», dijo cuando me senté en el borde de su cama. «Quiere conocerte». «¿Le contaste todo?». «Sí», sonrió débilmente. «Dijo que debo tener un ángel guardián, porque solo así se explica que la mujer a la que más daño hice sea ahora quien me cuida». El padre de Lucía falleció 3 semanas después. Fue una muerte tranquila, en paz con la idea de que su hija no estaría sola. En el funeral, me paré junto a ella, sosteniéndola mientras lloraba. Mateo apareció brevemente, manteniendo su distancia, su presencia más como una sombra que como una persona real. Los meses pasaron.
y nuestras vidas encontraron un ritmo sorprendentemente cómodo. Compartíamos las consultas prenatales, comparábamos las patadas de los bebés y nos reíamos de cómo nuestros antojos eran completamente opuestos. Yo deseaba todo dulce, ella todo salado. Una tarde, mientras organizábamos la ropa de bebé que habíamos comprado, Lucía encontró mi vestido de novia en el fondo del armario. Deberías deshacerte de él, sugirió suavemente. Lo sé, respondí, acariciando la tela, pero cada vez que intento hacerlo, pienso en lo diferente que es la vida de lo que imaginamos. Este vestido iba a ser parte de mi final feliz. ¿Y ahora no eres feliz?, preguntó, sentándose con dificultad debido a su vientre de 8 meses. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Mi vida había tomado un giro completamente inesperado. Estaba soltera, embarazada, viviendo con la exnovia de mi ex prometido, quien también estaba embarazada de él. Sobre el papel, sonaba como una pesadilla. Soy diferente, respondí finalmente. Más fuerte, tal vez. Más yo misma. La carta de Mateo llegó un mes después, junto con los documentos legales que prometían apoyo financiero para ambos niños. Su decisión de alejarse no me sorprendió. De alguna manera, los tres sabíamos que necesitaba encontrarse a sí mismo, lejos de la sombra de su padre. Laura, mi hija, nació en una fría mañana de invierno. 3 semanas después, llegó Daniel, el hijo de Lucía. Los bebés eran tan diferentes como nosotras. Laura era tranquila y observadora. Daniel era enérgico y risueño. Pero cuando estaban juntos, había una conexión innegable. ¿Crees que algún día entenderán todo esto?, preguntó Lucía una noche, mientras observábamos a los bebés dormir en sus cunas. Les diremos la verdad, respondí, que a veces las familias se forman de maneras inesperadas, que el amor puede nacer del dolor, que el perdón no significa olvidar, sino elegir ser mejor. Mateo mantuvo su palabra de mantenerse alejado, aunque enviaba regalos para los niños en sus cumpleaños y festividades. Con el tiempo, su ausencia se convirtió en una presencia tenue, como una fotografía que se desvanece gradualmente. 5 años han pasado desde aquel día de la boda. Laura y Daniel son inseparables, una fuente constante de alegría y caos en nuestras vidas. Lucía y yo hemos construido algo que ninguna de las dos esperaba: una familia. No la familia que soñamos cuando éramos jóvenes, sino una forjada en el fuego de la adversidad, más fuerte por sus imperfecciones. El vestido de novia sigue en mi armario, no como un recordatorio de lo que perdí, sino como un testimonio de cómo a veces los finales son realmente comienzos disfrazados. Y mientras observo a nuestros hijos jugar en el jardín, pienso en cómo el destino tiene una manera peculiar de enderezar los caminos torcidos. Mateo nunca regresó, pero nos envió una última carta el año pasado. Está en terapia, trabajando en sus problemas, intentando romper el ciclo de manipulación y control que heredó de su padre. Tal vez algún día esté listo para ser parte de la vida de sus hijos. Hasta entonces, tienen todo el amor que necesitan, porque al final, el amor verdadero no siempre viene en la forma que esperamos. A veces llega después de una tormenta, en la forma de una amistad improbable, en la risa de 2 niños que no saben que su familia es diferente, en la fuerza que encontramos cuando pensamos que lo hemos perdido todo. Y mientras veo a Lucía preparar la cena, cantando suavemente mientras los niños colorean en la mesa de la cocina, sé que algunos finales felices no necesitan un príncipe azul. A veces, solo necesitan el coraje de reescribir tu propia historia.